Saludos, ¿cómo están? En esta segunda clase vamos a tocar dos términos sumamente importantes antes de entrar a aplicar las técnicas de Machine Learning. Esos términos son el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Muchos de ustedes ya han escuchado de esto. Es importante manejar estos dos conceptos antes de aplicar nuestras técnicas. Primeramente, vamos a explicar un término que se escucha mucho en Machine Learning, que es el clúster. Vamos a hacerlo con un ejemplo bien sencillo, con una red social. Imagínense que tienen su cuenta de Instagram y ustedes publican una foto de un helado, por ejemplo, y una foto de una torta. Ustedes tienen una tienda de venta de dulces y quieren saber cuál es la reacción del público a esos dos, es decir, a un elemento que se llama helado o a una torta. Fíjense que si publican eso van a comenzar a recibir información de los seguidores o de los usuarios. Aquí tienen a una persona que le gusta el helado que ustedes publicaron, el helado que ustedes venden, y no le gusta la torta. Por acá tenemos a otra seguidora que no le gustó el helado, fíjense, pero le encanta la torta que ustedes publicaron. Por acá tenemos otra persona que le gusta el helado, pero también le gustó la foto de la torta. Y tenemos por acá una cuarta seguidora a la cual no le gusta el helado que publicaron, pero sí le gusta la torta. Aquí ya tenemos información muy valiosa, por ejemplo, para dirigir nuestra campaña en las próximas publicaciones, o para enviar correos, o para analizar cuál es el gusto de nuestros clientes. Por ejemplo, podemos hacer una primera segmentación y decir que a estas dos personas que están acá serían los usuarios que les gusta el helado. Ya tenemos entonces identificado un primer grupo en función de sus gustos. Estos que están acá encerrados en círculo les gusta el helado, y por acá también ponemos por ejemplo las personas que no les gusta el helado, las personas que les gusta la torta. Por acá, esto que está acá, o esos subconjuntos, es lo que se denominan clúster o grupo. Esos clústeres nos van a permitir entonces agrupar a las personas en función de características comunes. Este concepto de clúster es sumamente importante, sobre todo en lo que más adelante vamos a llamar clasificación no supervisada. Primero vamos a ver que el aprendizaje supervisado es lo que se denomina clasificación. En ese aprendizaje nuestros datos deben estar etiquetados. Ese etiquetado nos va a permitir clasificar la información mucho más rápido. Siempre en el aprendizaje supervisado se usan datos etiquetados para el entrenamiento y se predicen individuos fuera de la muestra de entrenamiento. En las clases que veamos más adelante vamos a ver ejemplos prácticos de esta. Imagínense que tenemos tres razas de perro. Cada una de las razas de perro las vamos a llamar observación. Cada elemento que está por acá será una observación para nosotros. De esas observaciones conocemos sus atributos o predictores, que serían estos que están por acá: el peso, el color, la altura, y el target, que es la etiqueta que nos va a permitir que el primer perro, sabemos por ejemplo que es un Rottweiler. De ese perro conocemos el atributo peso, 45 kilos, color negro y 65 centímetros de altura. Del segundo perro sabemos que es un boxer, conocemos también sus atributos, acá lo conocemos. Y del tercer perro también conocemos su etiqueta o su nombre y conocemos sus características. Por acá entonces, en la fila 1 tenemos los atributos, y por acá en la columna final tenemos lo que es la etiqueta o el target. Esta será una variable numérica y esta será una variable categórica, que es el color. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve por ejemplo para que si tenemos otra observación diferente a la que tenemos en este grupo de entrenamiento, por ejemplo un perro al cual conozcamos que pesa 39 kilogramos, que es de color negro y que mide 62 centímetros, nosotros podemos entrenar un algoritmo de predicción que nos diga, ajá, dado esas características o esos atributos, entonces ese perro será un Rottweiler, será un boxer o será un poncho. El aprendizaje supervisado, entonces, nuestros datos etiquetados, entrenar un algoritmo que con esos datos etiquetados aprenda en función de sus atributos, y de ahí en adelante poder hacer predicciones de individuos que no tenemos en esa muestra de entrenamiento. De esos individuos tenemos que conocer los mismos atributos, es decir, el peso, el color y en este caso la altura. ¿Qué tipo de predicciones podemos hacer en aprendizaje supervisado? Aquí los tenemos. Podemos hacer dos tipos de predicciones. En el caso de que tengamos variables categóricas, vamos a hacer clasificaciones.
Pero en el caso de que tengamos variables numéricas, por ejemplo, lo que vamos a hacer es regresiones. Acá está la clasificación, por acá ven la clasificación, una línea que divide dos clases que están por acá, circulares y estas en forma de cruz, y aquí tenemos la regresión. Ahora vamos al aprendizaje no supervisado o clustering. ¿Qué es un clustering? Imagínense que tenemos las mismas observaciones, los mismos perros, pero nuestros datos no están etiquetados. Entonces el algoritmo va a buscar por su cuenta los clústeres, ya vimos que es un clúster. Si eso es así, nuestro algoritmo es ciego, no conoce el target, sino que conoce solamente los atributos, el peso, el color y la altura. Y yo, a partir de esas características o esos atributos, entonces puedo hacer grupos como los que vimos, empezando en el caso de Instagram. Vamos a colocar dos ejes por acá colocamos los atributos, el peso y la altura. Aquí tenemos un primer individuo, este que está por acá, que pesa 8 kilos y mide 30 centímetros, este pesa 28 kilos, mide 58 centímetros y este pesa 45 kilos y mide 65 centímetros. Y nosotros queremos clasificar o agrupar otro individuo del cual solamente conocemos su peso y su altura, pero no sabemos qué tipo de perro es. Esto es aprendizaje no supervisado, evidentemente. ¿Qué podemos hacer? Sencillamente en esos ejes X y Y graficamos sus dos características, es decir, el par peso 29 kilogramos y la altura 57 centímetros. Nos vamos y los colocamos en la gráfica y aquí podemos hacer un grupo o agruparlo con el que pesa 28 kilogramos y mide 58 centímetros. No sé qué tipo de raza de perro es, pero sí sé que pertenece a ese grupo. En ese caso, estamos haciendo un algoritmo que por sí solo va aprendiendo a agrupar en función de sus atributos. Eso es lo que es el aprendizaje no supervisado. Vamos entonces a resumir qué hemos aprendido en esta lección. Lo primero es que el aprendizaje supervisado, los datos están etiquetados. Yo conozco el target de esos datos. Podemos hacer clasificaciones y podemos hacer regresiones. En el caso del aprendizaje no supervisado, el aprendizaje supervisado, los datos no están etiquetados. Nosotros conocemos solamente las características de las observaciones o los atributos de nuestras observaciones. En ese caso, lo máximo que podemos hacer es un clúster. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Fíjense, a partir de nuestros datos, tomar decisiones. Si no, no tiene mucho sentido el Machine Learning. ¿Para qué nos sirve el Machine Learning en una primera etapa? En la primera etapa podemos hacer descripciones, es decir, responder la pregunta ¿qué pasa? En ese caso la máquina tiene un juego, un papel, el ser humano otro papel un poco más grande y al final la decisión, que es lo más importante, es el paso final. También podemos hacer a partir de los datos un diagnóstico, ¿por qué pasan las cosas? Fíjense que ahí el papel de la máquina tiene un poco más de magnitud, luego el humano pierde un poco de papel y después viene la decisión. El otro paso es hacer predicciones, podemos hacer predicciones y es responder la pregunta ¿qué pasará en un futuro? Fíjense el papel que juega la máquina sin que veamos un poco más. Y al final, el último paso, podemos hacer prescripciones, que sería la etapa final o la etapa superior del Machine Learning. Podemos hacer prescripciones y es qué se debería hacer antes de tomar nuestras decisiones. Entonces fíjense cómo los datos se conectan con las decisiones en esto que es el Machine Learning. Hasta acá los dejo con esta clase. En la siguiente clase vamos a ir aplicando los algoritmos de Machine Learning en casos prácticos. Nos vemos en la siguiente clase.